Mire cómo está el país, todo está de cabeza. Y acá un saludo a la juventud. Frente a toda esta podredumbre que existe en el país, pienso que la juventud y la calle es el momento de poner la agenda en el país. A mí se me acusa por haber cerrado el Congreso. Este Congreso que nadie la quiere. Hoy, cuando cambia de marioneta, cuando cambia de maniquí, en el debate para censurar a una persona que quitó muchas vidas en Palacio de Gobierno como inquilina, el mismo Congreso ha demostrado de que para vacar a Castillo nunca tuvo la votación calificada. Más bien una congresista que vino acá como testigo. Hay que tener cuidado, porque si la vacamos ahora, tenemos que tener más de 104 votos. Conmigo ha sido todo lo contrario. Ustedes, señores jueces, nunca deberían recibir este juicio. Unidad para la lucha social, hay que movilizarnos todos los pueblos, todas las generaciones, todos los gremios, sindicatos, todas las organizaciones comunales, campesinas, pueblos originarios, pueblos amazónicos. La lucha social es la base y el camino de la victoria, pero también traducimos este llamamiento a la unidad para continuar con la lucha política, primero para desenmascarar al fujimorismo, a la derecha y a esos satélites mafiosos que acompañan ahora este gobierno de facto, y hacer valer los derechos del pueblo, también ratificar no solamente el apoyo contundente del presidente, sino la convocatoria a todos los sectores que creen en el compañero Pedro Castillo como su presidente, a movilizarnos a nivel nacional, porque la agenda de los jóvenes, como él mismo lo ha manifestado, es la agenda del pueblo. La agenda de los jóvenes es la agenda que el Perú ahora está siguiendo. Y esto nos alcanza a todos, porque en esta lucha debemos entender que la intergeneracionalidad de las clases sociales, los jóvenes, los adultos, los niños, los ancianos, que creemos y esperamos una patria justa y verdadera, debemos en este momento, igual que hemos venido sosteniendo la lucha desde el 2022 hasta ahora, ponernos la camiseta del Perú, de la justicia, de la democracia, del Estado de Derecho, y decirle basta a este gobierno que ha tomado nuevamente el nombre de la derecha, el fujimorismo, y a este Congreso que pretende perpetrar y perpetuarse en el poder. Miren quién está en Palacio de Gobierno, un impresentable a todas luces, que quiere continuar con el modelo económico, político, institucional que le dicta el fujimorismo y la derecha más rancia. Miren quién está como presidente del Congreso de la República. Un gusano que ha involucionado desde la izquierda hasta el fujimorismo y que ha pasado por la socialdemocracia y que ha pasado de servil y de sirviente de los grupos de poder para ahora el principal detractor del fujimorismo resulte ahora lamiéndole las suelas a la señora Keiko Fujimori. Ese tipo de autoridades tenemos en el Perú. Y con ese tipo de autoridades no podemos de ninguna manera tener ni mesas de diálogo, ni pactos, ni nada que se parezca. Lo que queremos de estos grupos políticos es que se larguen para siempre y que dejen al pueblo que se desarrolle en democracia y en Estado de Derecho. Y creo que ese es el planteamiento más justo que los jóvenes, haciendo eco de la lucha política, social y popular, están ahora levantando como bandera. Y con todo gusto, lo decimos desde acá, con todo gusto, con compromiso, con un manifiesto espíritu democrático, el compañero presidente lo ha dicho públicamente, estamos con los jóvenes, estamos con la generación Z, estamos por el camino donde se va la lucha, porque esa es la historia que tenemos que seguir y es el camino que nos pone ahorita la historia. Y el presidente Pedro Castillo está en el momento histórico del lado de la lucha del pueblo y hay un propósito, y ese propósito es recuperar el gobierno del pueblo y para el pueblo, en donde la juventud tiene un protagonismo fundamental, porque justamente el recambio político que pretendemos dejar para el país, un país saneado, decente y honesto, está justamente en las calles ahorita, con el eslogan de los compañeros, hermanos, compatriotas de la generación Z, de todos los sectores, de todos los rincones del Perú. En todos los pueblos del Perú los jóvenes se están movilizando y en todos los pueblos del Perú se está escuchando también el llamado del compañero presidente a sumarnos para que el día 15 de octubre sea una manifestación popular contundente, para que no quede ninguna duda de que ni Gerí, ni Rospigliosi, ni quien está ahora en el Ministerio Público, ni quienes dirigen el sistema de justicia, tengan la mínima opción de seguir engañando a la población. Pero por otro lado, los peruanos se preguntan qué le espera a Dina Boluarte. Debería
la señora usurpadora, vacada, defenestrada por sus titiriteros, la señora Boluarte, debería de ser juzgada y debería de pagar sus delitos que ha tenido, principalmente el de asesinato. Estos crímenes contra la población, a quienes se les trató como si estuviéramos en una guerra y se les trató de terroristas y se permitió que el ejército salga a aniquilarlos, tratándolos como terroristas. Debería de la señora de pagar su culpa en una cárcel, no solo por este delito, sino por otros más. Se han pronunciado de la coyuntura política, sobre todo lo que ha acontecido en estos últimos días, caso el señor Gerí, y también las declaraciones del señor Aldo Mariño, alcalde de Patás. Ha dicho que va a visitar al presidente Pedro Castillo. Seguramente hay posturas que tiene que salir a aclarar sobre dichos. En todo caso, vamos a escucharlos. Bueno, buenas noches a todos ustedes, hermanos de la prensa alternativa. A través de sus programas quisiéramos hacer llegar un saludo cordial del compañero presidente Pedro Castillo Terrones. A la pregunta, el pacto criminal y mafioso que interrumpió el mandato popular el 7 de diciembre del 2022 a través de un golpe de Estado de la derecha y del fujimorismo y de la falsa izquierda, es el que ha orquestado nuevamente esta farsa de vacancia, tratando de limpiar su imagen luego de casi 3 años de ilícitos permanentes, luego de 3 años de haber atacado brutalmente a la democracia, al Estado de Derecho y a la voluntad popular en el Perú, tratando ahora no solamente de limpiar la imagen de una casta política que está totalmente desautorizada en todo el país, sino ahora ya consumando el blindaje a la responsable de los crímenes de lesa humanidad contra nuestros hermanos de lucha a partir del 7 de diciembre del 2022, sino que también blindar a toda esta red corrupta de mafiosos que ahora se han hecho cargo del país. La vacancia, entre comillas, que fue orquestada por estos grupos de poder económico cuyos voceros tienen como fachada sus partidos políticos en el Congreso, concluye una etapa de lo que nosotros esperábamos hace mucho tiempo, es decir, la vacancia por el pueblo de la usurpadora Dina Boluarte. Sin embargo, esta vacancia tiene más un sabor a triunfo de la derecha sobre la voluntad popular antes que la escucha de los gobernantes a la voz del pueblo. En ese sentido, queremos nosotros manifestar que no creemos en esta vacancia, no creemos en este proceso que quieren llamarlo gobierno de transición, sino que creemos que esta es una farsa más de la derecha bruta y achorada, que ha puesto en Palacio de Gobierno a un impresentable como José Gerí y que representa la continuidad de la dictadura, representa la continuidad en el blindaje de la corrupción, representa la continuidad en el intento de seguir copando las instituciones del Estado y de garantizar el fraude electoral a favor de la derecha, del fujimorismo y de todas las fuerzas aliadas que están en contra de los intereses de nuestro país. La vacancia para el Perú, en un primer momento tan ansiada por todos los peruanos, se ha convertido en una jugarreta más de aquellos que están ocupando el poder de manera irregular en el Estado. Sin embargo, estamos también dándonos cuenta cómo la reacción de la mayoría de peruanos no ha desistido en su intento de cerrar todos los espacios de representación política usurpados desde Palacio de Gobierno en el Congreso de la República, pero también en el sistema de justicia que, como sabemos, tiene secuestrado a nuestro presidente hace casi 3 años ya sin ninguna prueba. Por eso es que desde aquí, y en nombre de nuestro compañero presidente Pedro Castillo, hacemos un llamado a todos los peruanos y peruanas a mantenernos firmes en la movilización, en la lucha, pero también en la reflexión unánime respecto a quienes debemos conducir el Estado peruano, y eso está pronto por suceder con la recuperación del gobierno del pueblo, con la reincorporación al espacio político del compañero presidente Pedro Castillo y definitivamente con el retorno a la democracia y al Estado de Derecho. Así es que desde aquí nosotros manifestamos a todo el pueblo peruano que esta vacancia, entre comillas, no es más que la transición entre mafiosos, entre corruptos y entre aquellos que quieren seguir usurpando el poder para saquear nuestras riquezas y beneficiarse solamente las 13 o 14 familias
más poderosas del Perú, a quienes sirven de rodillas desde Palacio de Gobierno y desde el Congreso de la República, sin dejar de mencionar a un sistema de justicia que soslaya la violación de los derechos humanos de más de 50 víctimas, pero también que soslaya el abuso de poder cuando se trata de mover sus piezas a favor de sus aliados en el Ministerio Público, en los altos mandos policiales y militares, y todo esto definitivamente avalado por una prensa corrupta, mercenaria, que ensucia el derecho a la información que tenemos todos los peruanos. En ese mismo sentido, doctor. Sí, después del golpe de Estado que le dio la derecha al gobierno del pueblo, presidido por el presidente Pedro Castillo Terrones, se abrieron dos caminos. Por un lado, la derecha defendiendo ese gobierno usurpado, reprimiendo al pueblo y defendiendo los intereses económicos de un pequeño sector del país, y por otro lado, el pueblo organizado luchando por la restitución del presidente Pedro Castillo, la restitución del gobierno del pueblo y consecuentemente su libertad. Esa lucha ha continuado de manera heroica por el pueblo peruano, y entonces llegamos ahora a la vacancia de la usurpadora Dina Boluarte, que como títere ha sido desechada tácticamente por quienes le han sostenido desde el Congreso. Ahora sobre todo porque creen que engañando de esta manera al pueblo pueden pretender, entre comillas, legitimar sus candidaturas para las próximas elecciones de abril del próximo año. Entonces, no ha habido en esta vacancia ninguna sucesión constitucional. Me refiero a la vacancia de la usurpadora Dina Boluarte y de la asunción en su reemplazo como continuador de la usurpación del señor Gerí. No ha habido ninguna sucesión constitucional, porque quien sucede bajo ese mecanismo a la usurpadora continúa siendo usurpador también. Entonces, en eso estamos muy claros, y ni siquiera se han permitido buscar, entre comillas, dentro de lo poco que tienen en el Congreso de la República, alguna persona que vaya a, en todo caso, dar la apariencia de neutralidad para que, bueno, se pueda creer, ¿no? O hacer creer, en todo caso, que al Perú le correspondería un gobierno de transición. Entonces, también a partir de esta vacancia de Dina Boluarte y la sucesión de la usurpación, también se abre los dos caminos. Uno, la del pueblo, que es que frente a esto que está haciendo la derecha, lo que corresponde es la restitución del gobierno del pueblo y consecuentemente del presidente Pedro Castillo Terrones. Ha habido incluso una moción de orden del día que 5 congresistas han presentado para que sea tratado ese mismo día, pero no les ha dado la gana, a la mesa directiva no le ha dado la gana de agendarlo, en la cual se ha pedido de que, dado que se vaca una presidenta usurpadora, o sea, usurpadora, se le vaca, entonces lo que corresponde es la restitución del presidente Pedro Castillo vía la derogatoria de aquella resolución ignominiosa, aquella que justamente ha servido para vacarle, sin contar con los votos necesarios, sin el derecho de defensa, ni el respeto al reglamento, mucho menos a la constitución política. No les ha dado la gana de hacerlo. Y entonces, ahora, el pueblo sigue luchando, porque entonces el pueblo está muy disconforme, indignado con este señor Gerí. Y entonces se anuncian marchas, movilizaciones para luchar justamente contra esta farsa y también contra este Congreso que debería de ser cerrado, efectivamente, como el presidente Pedro Castillo lo ha dicho. Entonces estamos en ese proceso defendiendo el camino del pueblo, que es la restitución del presidente Pedro Castillo. Eso es lo que corresponde, y eso contrapone al otro camino del engaño, que es pretender engañar al pueblo para hacerle creer de que acá lo que correspondería sería un gobierno de transición, que es el camino de la derecha.
o de aquellos que, haciéndose pasar como izquierda, en realidad están con la derecha. Para comprender mejor, Marta Moyano tuvo dos posturas, digamos, distintas, vamos a decirlo. Uno en el juicio, seguramente nos podría ayudar a comprender mejor usted, y el otro es en el Congreso de la República para una vacancia contra una autoridad, máxima autoridad, en este caso presidente Pedro Castillo, y también se entiende caso Dina Boluarte. ¿Cómo explicar esas dos declaraciones de Marta Moyano, que incluso han salido los críticos? ¿Cómo es que el Congreso ha actuado y los congresistas contra Pedro Castillo y distinto a Dina Boluarte? Bueno, eso clarifica todo el panorama del que hemos venido nosotros denunciando desde el 7 de diciembre de 2022. La posición del Congreso, en su mayoría parlamentaria, de derecha, fujimorista y de falsa izquierda, no solamente tiene doble discurso, sino que tiene doble moral. Un discurso a favor de la derecha y un discurso en contra del gobierno del pueblo. Una moral, entre comillas, a favor de los que dominan el Congreso de la República y que decidieron destituir al compañero presidente sin cumplir con la Constitución ni con el reglamento del Congreso, y otra a favor de la derecha y sus representantes, en este caso, no solo Marta Moyano, ahí está toda la derecha en pleno, y también la falsa izquierda, ¿no? Que el 7 de diciembre del 2022 le dicen al pueblo que lo que hace el Congreso es correcto, cuando el pueblo y todas las instancias de poder, las instancias constitucionales y legales, decían todo lo contrario. Se vacó a un presidente inconstitucionalmente, se detuvo a un presidente arbitrariamente y se mantiene secuestrado a un presidente por encima del respeto a los derechos humanos, incluso por encima del respeto a su propia persona. Pero cuando se trata de Dina Boluarte, que desde el 7 de diciembre hacia adelante abrió las arcas del Estado para satisfacer los intereses económicos de sus cómplices mafiosos, entonces la Constitución, la ley y sus operadores de la derecha allanan todo el camino para que esta vacancia parezca más un saludo de felicitación a una señora que tiene más de 50 muertos en su espalda y a una señora que está plagada de corrupción por donde lo miremos. Es decir, este doble rasero, este doble discurso, esta doble moral es la característica fundamental de la derecha y sus satélites. En este caso, y lamentablemente, lo que el Perú está viendo en este momento es la concreción del abuso de poder más grande que hemos visto en la historia. Un abuso dirigido a un representante del pueblo que nace de una comunidad campesina, que viene de una trayectoria como maestro, que viene de cargar sobre sus hombros una lucha sindical en función a los intereses de la educación del pueblo, pero que también viene de vencer a todos los obstáculos para hacerse reconocer como presidente de la República y con un programa de cara a los intereses del pueblo. Sin embargo, esta mayoría parlamentaria que, como ya hemos visto, viene gobernando desde la época de la dictadura de Alberto Fujimori, es la que se encargó de, utilizando los medios de comunicación de la prensa concentrada, del Grupo El Comercio y todos los grupos de poder, de satanizar, de estigmatizar, de terruquear, de ningunear, no solamente al presidente elegido por el pueblo, sino también a todo el pueblo que lo respaldaba. Pero en este caso lo que hemos visto con este simulacro de vacancia contra Dina Boluarte es más, como digo, una medalla de mérito a la corrupción, al asesinato de nuestros hermanos y al copamiento indebido del Estado. Pero sobre todo es una medalla colgada en el cuello de la señora Dina Boluarte, que representa al crimen organizado, a la mafia constituida como poder en el propio Estado y que tiene como único propósito impedir que los líderes del pueblo volvamos a constituir un gobierno del pueblo y para el pueblo. Para nadie, yo creo a ningún peruano, ni siquiera a los que están del lado de la derecha, ha convencido esta vacancia, menos a nosotros. Por eso es que el llamado del presidente de la República en su primer pronunciamiento es que solo la movilización del pueblo, solo la lucha del pueblo puede mantener viva la llama para recuperar el gobierno del pueblo y para hacer valer los derechos de los líderes del pueblo a través de organizaciones políticas y sociales genuinamente representando a la mayoría de los peruanos. No podemos permitir de ninguna manera que este doble discurso del fujimorismo, de la derecha, del centro derecha y de esta falsa izquierda
termine por engañar y manipular la conciencia de los peruanos y pretender hacer creer que la vacancia es producto de un acto democrático de la derecha, porque la derecha no es democrática. El fujimorismo puede ser todo menos democrático, y la falsa izquierda ha demostrado que el discurso a favor de la democracia lo ha cambiado por intereses económicos, legales y políticos también. Por eso es lo que estamos viendo ahora. El anuncio de esta marcha para el 15 de octubre es un anuncio genuino, natural, que responde a la indignación del pueblo y a la rabia, porque seguimos viendo cómo, por sobre la estafa de este gobierno usurpador, por sobre la corrupción y el genocidio, intentan volvernos a vender gato por liebre, y eso creo que no se puede permitir en un país donde el Estado de Derecho debe ser recuperado por el pueblo. Y definitivamente ese doble rasero que utiliza Marta Moyano y que llevó al presidente a mantenerse secuestrado hasta el día de ahora, ese doble rasero es el que puede, si es que los peruanos permitimos, puede volver a manipular la opinión pública y puede permitir el continuismo de esta lacra política que está instalada ahora en su segunda versión con Gerí, representando a las mafias políticas y empresariales y al crimen organizado, que es finalmente quien gobierna el país en este momento. Doctor, para completar. Sí, bueno, hace meses las encuestadoras han difundido que el peruano común y corriente ha reconocido en casi un 60% que el golpe de Estado lo ha dado la derecha contra el gobierno del presidente Pedro Castillo. Quiere decir entonces que ese 60% hace meses, que a la fecha ya debe haber crecido, estará en un 70, 75, quién sabe, un 80%, está convencido que el presidente Pedro Castillo, de una manera irregular, ha sido destituido por la derecha. Y entonces, cuando a Dina Boluarte, a la usurpadora, se le acaba de vacar hace unos días, y viendo un espectáculo bochornoso donde los propios representantes de la derecha decían, voz en cuello, para convencer a los congresistas ese momento de que ese mismo día, esa misma noche tenía que hacerse la votación de la vacancia y no postergar para los días siguientes, decían, solamente tenemos que llegar a los 104 y ahora tenemos que asegurar que tenemos los 104 votos. Y efectivamente, no solo tuvieron los 104 votos, tuvieron incluso mucho más. Entonces, con esto queda despejada cualquier duda. Si es que hubo algún peruano que todavía dudaba y creía de que lo que hizo el 7 de diciembre la derecha, vacando al presidente, tenía, aunque sea una pizca de razón o de legalidad, ahora deben de estar totalmente clarificados y convencidos de que ha habido una vacancia totalmente ilegal contra el presidente Pedro Castillo, y ahora, por supuesto, que sí, legalmente han vacado a la usurpadora, pero como lo acabamos de decir, para elegir a otro usurpador en la continuación del gobierno de turno. Bien, doctor, ahora, bueno, usted sabe que hay un alcalde que ha estado recorriendo más de 50 días todo el norte, ¿no? Donde incluso ha recogido el clamor popular, donde se le ha dado como petición justamente visitar al presidente Pedro Castillo. Pero bueno, ayer lamentablemente la población parece que se ha sentido traicionado y lo ha votado a la Plaza San Martín. ¿Hay alguna respuesta, ustedes los voceros de Pedro Castillo, si es que ya se ha ido a reunir con Pedro Castillo, o cuál es el mensaje oficial que da Pedro Castillo para el alcalde de Patás? Sí, bueno, con respecto al alcalde Aldo Carlos Mariños, hemos venido siguiendo su marcha de sacrificio desde mucho antes de que esta empezara, porque ustedes saben que el conflicto en Patás es un conflicto que ha tenido muchísimas víctimas y que ha tenido también el abandono del Estado. En ese sentido hemos venido siguiendo todos los días esta marcha y definitivamente solidarizándonos con el alcalde de Patás, porque en realidad pensábamos que tenía una posición política definida, que sabía de qué lado está la razón
del pueblo o del gobierno, y en este caso del pueblo, pero lamentablemente cuando ha llegado a Lima después de santo sacrificio, la decepción es general, ¿no? Una decepción social y política generalizada, porque si bien es cierto, podemos reconocer que el interés del alcalde es resolver los problemas de su pueblo, eso creo que para nadie que representa políticamente a una población abandonada puede dar lugar a que termine arrodillándose ante el poder de un gobierno usurpador. El alcalde de Patás sabe muy bien quién era Dina Boluarte y sabe muy bien quién es Gerí. En ambos casos son dos gobernantes de facto, producto de un golpe de Estado, producto de la corrupción. Son aquellos los que han blindado justamente a las organizaciones criminales y a la corrupción que atacan a su propio pueblo y que no ha permitido que Patás como provincia desarrolle. Son estos grupos de poder con los que él ha venido a tomar café, los que usufructúan de la riqueza natural de nuestra tierra, como lo hacen el Patás, en contra de los intereses de los propios pueblos de donde él viene a representar. Por tanto, nosotros definitivamente desde la posición política del compañero presidente Pedro Castillo, rechazamos toda actitud de subyugación, de subordinación ante estos representantes políticos que son producto de un golpe de Estado y que son producto de las organizaciones mafiosas que gobiernan el Perú. Y somos tajantes en esto. Teníamos muchísima esperanza, muchísima expectativa con el alcalde de Patás. Sin embargo, los hechos nos cuentan otra historia. Y creo que los jóvenes que reflexionan sobre la realidad han tenido una posición clara respecto a lo que el Perú quiere en este momento. Y el Perú en este momento quiere que no solamente se vaya este gobierno, sino que se cierre este Congreso y en el que el Perú vuelva a tener un proceso democrático, la recuperación de un Estado de Derecho, pero no como lo ha manifestado el alcalde de Patás, no pactando con los asesinos del pueblo, no pactando con la derecha y con el fujimorismo corruptos, no arrodillándose a quienes han masacrado la democracia, el Estado de Derecho y a los hombres y mujeres que salieron a protestar en defensa de la democracia. No podemos nosotros desde la posición política, después de 3 años de resistencia, de lucha, de haber entregado nuestra vida y nuestra libertad, pretender que el alcalde de Patás pueda centralizar un llamado a firmar un pacto social con este gobernante que es producto de la usurpación y que es la continuación de la corrupción y de las mafias políticas que dominan el Perú. Lo lamentamos mucho por el pueblo de Patás, somos vecinos con la hermana región de La Libertad, pero creo que el camino que ha tomado el señor alcalde llegando aquí al gobierno, tratando de quedar subliminalmente bien con un gobierno que no respeta los derechos de nuestro pueblo, creemos que ha cometido un error garrafal frente a toda la población y definitivamente la lealtad del presidente con el pueblo, el amor del presidente para el pueblo peruano nos impide tomar cualquier contacto con el alcalde de la provincia de Patás. Esperamos definitivamente que en un gobierno del pueblo se resuelvan los problemas de todos los peruanos como los hermanos de Patás, pero por la vía correcta, honesta, decente, sin pedirle favores a quienes nos están matando, sin arrodillarnos a quienes han permitido que esas organizaciones criminales que ahora azotan Patás estén blindadas y protegidas justamente por este Congreso de donde ha nacido, de donde ha salido este señor que ahora funge de presidente y que es la línea de continuación política de la usurpadora y asesina Dina Boluarte. Doctor, sí, mire, el día de hoy hemos escuchado una narrativa que tiene prácticamente la prensa hegemónica con el presidente Pedro Castillo. La prensa hegemónica los ha llamado rojetes y también resentidos. Bueno, esas declaraciones también lo ha dado ahora el alcalde de Patás hoy en la mañana, dirigiéndose obviamente a los manifestantes. Entonces, en ese sentido, ustedes van a recibir como voceros al alcalde si es que en todo caso pues quiera ir a Penal Barbadillo. De ninguna manera. Es más, hemos sido
instruidos por el mismo presidente constitucional Pedro Castillo Terrones, quien se encuentra secuestrado en el penal de Barbadillo, para hacer extensivo, para hacer de conocimiento del pueblo peruano su rechazo a las expresiones agraviantes del alcalde de Patás al pueblo peruano, su menosprecio a la lucha, su estigmatización y prácticamente su actitud servil frente a la derecha, que lo está utilizando para querer acallar esta justa lucha del pueblo por recuperar la democracia y el Estado de Derecho. El presidente Pedro Castillo no va a recibir a alguien que insulta al pueblo, a alguien que se pone del lado de la derecha, a alguien que se pone del lado del golpe de Estado, a alguien que quiere propiciar un pacto entre la derecha y el pueblo, que esté exigiendo justicia. No, de ninguna manera. Y es más, rechazamos, en nombre del presidente Pedro Castillo, esa farsa que el señor alcalde de Patás hizo en la Plaza San Martín, anunciando que lo iba a visitar al presidente Pedro Castillo. También lo mismo que hizo en el Palacio de Gobierno cuando frente al usurpador, también le decía de que supuestamente pedía la libertad del presidente Pedro Castillo. El presidente Pedro Castillo rechaza esa mal utilización de su nombre. Prohíbe que este señor esté traficando con el nombre del presidente Pedro Castillo. El presidente Pedro Castillo está del lado del pueblo. El presidente Pedro Castillo no ha traicionado al pueblo peruano. Y producto de no haber traicionado, hoy se encuentra secuestrado en el penal de Barbadillo. Y no puede venir un señor así muy suelto de huesos a traficar para decir durante su camino que está recogiendo, dice que ha recogido el clamor del pueblo, que le ha pedido una mesa de diálogo para decir que él es el convocante, porque sin la más mínima vergüenza este señor ha salido a convocar al pueblo para que se siente con la derecha, es decir, ha venido a convocar para el día de mañana, martes, para que el pueblo se siente con sus verdugos. Y eso es totalmente inaceptable. Por lo tanto, una vez más decimos que el presidente Pedro Castillo no lo va a recibir de ninguna manera, y la lucha, la movilización popular estos días se tiene que poner de manifiesto. Así que tenemos que salir a las calles, tenemos que salir a expresar nuestra lucha y no caer en estas burdas maniobras, más aún cuando una persona trafica con lo que es la lucha del pueblo para venir acá y pretender él ser el nexo entre los asesinos del pueblo, quienes usurpan el poder ahora con este pueblo que está ansioso de justicia y ansioso de democracia. Bueno, acá hay otras preguntas también. A ver, pasa acá. Doctor, en cuanto a lo que se viene, las próximas movilizaciones de la Generación Z y otras organizaciones sociales también que se están sumándose, no sé, en esta parte exclusivamente el presidente habrá hecho un llamado de repente, también sumándose a esto, respaldando de repente algún pronunciamiento que le ha hecho, doctor. Sí, el presidente en varias oportunidades en los últimos días y semanas, primero ha saludado la iniciativa de los jóvenes que representan ahora la Generación Z y el impulso que le están dando a la lucha popular. Lo ha manifestado a través de un pronunciamiento, lo ha manifestado a través del desarrollo del juicio oral en las audiencias que él participa permanentemente, y nos ha manifestado a nosotros también ratificar no solamente el apoyo contundente del presidente, sino la convocatoria a todos los sectores que creen en el compañero Pedro Castillo como su presidente, a movilizarnos a nivel nacional, porque la agenda de los jóvenes, como él mismo lo ha manifestado, es la agenda del pueblo. La agenda de los jóvenes es la agenda que el Perú ahora está siguiendo. Y esto nos alcanza a todos, porque en esta lucha debemos entender que la intergeneracionalidad de las clases sociales, los jóvenes, los adultos, los niños, los ancianos, que creemos y esperamos una patria justa y verdadera,
debemos en este momento, igual que hemos venido sosteniendo la lucha desde el 2022 hasta ahora, ponernos la camiseta del Perú, de la justicia, de la democracia, del Estado de Derecho y decirle basta a este gobierno que ha tomado nuevamente el nombre de la derecha del fujimorismo y a este Congreso que pretende perpetrar y perpetuarse en el poder. Miren quién está en Palacio de Gobierno, un impresentable a todas luces, que quiere continuar con el modelo económico, político, institucional que le dicta el fujimorismo y la derecha más rancia. Miren quién está como presidente del Congreso de la República. Un gusano que ha involucionado desde la izquierda hasta el fujimorismo y que ha pasado por la socialdemocracia y que ha pasado de servil y de sirviente de los grupos de poder para ahora el principal detractor del fujimorismo resulte ahora lamiéndole las suelas a la señora Keiko Fujimori. Ese tipo de autoridades tenemos en el Perú y con ese tipo de autoridades no podemos de ninguna manera tener ni mesas de diálogo, ni pactos, ni nada que se parezca. Lo que queremos de estos grupos políticos es que se larguen para siempre y que dejen al pueblo que se desarrolle en democracia y en Estado de Derecho. Y creo que ese es el planteamiento más justo que los jóvenes, haciendo eco de la lucha política, social y popular, están ahora levantando como bandera. Y con todo gusto, lo decimos desde acá, con todo gusto, con compromiso, con un manifiesto espíritu democrático, el compañero presidente lo ha dicho públicamente, estamos con los jóvenes, estamos con la generación Z, estamos por el camino donde se va la lucha, porque esa es la historia que tenemos que seguir y es el camino que nos pone ahorita la historia. Y el presidente Pedro Castillo está en el momento histórico del lado de la lucha del pueblo y hay un propósito, y ese propósito es recuperar el gobierno del pueblo y para el pueblo, en donde la juventud tiene un protagonismo fundamental porque justamente el recambio político que pretendemos dejar para el país, un país saneado, decente y honesto, está justamente en las calles ahorita con el eslogan de los compañeros, hermanos, compatriotas de la generación Z, de todos los sectores, de todos los rincones del Perú. En todos los pueblos del Perú los jóvenes se están movilizando y en todos los pueblos del Perú se está escuchando también el llamado del compañero presidente a sumarnos para que el día 15 de octubre sea una manifestación popular contundente, para que no quede ninguna duda de que ni Gerí, ni Rospigliosi, ni quien está ahora en el Ministerio Público, ni quienes dirigen el sistema de justicia, tengan la mínima opción de seguir engañando a la población. Y para que esta prensa que ahora vuelve a traducir su narrativa del terruqueo, del comunismo, del violentismo, tal como lo ha manifestado el alcalde de Patás, puedan encontrar eco en una población que lo único que ha hecho es defender sus derechos y a cambio ha recibido balas y cárcel, que lo único que ha hecho es luchar por comida, por trabajo, por seguridad, y lo único que hemos recibido es esta burla política de manos del fujimorismo, de manos de la derecha, de manos del centro derecha que se ha arrodillado en todo momento para sostener el gobierno de Dina Boluarte, un gobierno de facto, y que, como hemos visto, ustedes son testigos a través de todos estos años, no ha tenido ningún respaldo a nivel nacional. 0% del gobierno de Dina Boluarte, y estoy seguro que ese 0% se va a repetir con Gerí. 0% el Congreso de la República, con todos los presidentes de derecha y fujimoristas que han pasado, y 0, creo que a este señor Rospigliosi no le van a alcanzar ni los números hacia abajo para calificarlo, porque a un traidor, a un lagarto, a un tipo que no ha dudado un segundo a cambio de dinero, a cambio de poder político y económico, pasarse a las filas de los contrarios, creo que no tiene nombre. El traidor no es bien visto ni por los propios ni por los ajenos, así es que esta catadura de gobierno que ahora la derecha y el fujimorismo nos está proponiendo es la peor de la historia. Si alguien de los peruanos tenía alguna curiosidad por saber cómo sería un gobierno de Keiko Fujimori, ahí lo hemos visto los últimos 3 años, con muertes, con corrupción, con copamiento del Estado, con transfugismo, con todo lo más indecente que puede tener la política en el Perú. Estamos advertidos de 2 cosas. Primero, de lo que puede y quieren que suceda desde la derecha del fujimorismo, repetir la historia de Dina Boluarte, de Gerí y también de Alberto Fujimori. Y segundo, que tenemos que advertir es que quienes no
nos sumemos a esta movilización nacional convocada por todos los sectores, terminaremos siendo responsables también de lo que el Perú le suceda. Por eso, lo correcto es acudir al llamado de la democracia, del pueblo, del Estado de Derecho, porque esta etapa oscura del Perú, que se inaugura el 7 de diciembre del 2022 con la usurpación de la asesina Dina Boluarte en Palacio, tiene que concluir ya. Y sobre lo que ha retrocedido ahora el alcalde de Patás, ha mencionado él públicamente en la plaza que va a apoyar, ahora menciona que ya no va a apoyar, ya prácticamente es un retroceso eso. ¿Cómo lo ven eso? Justamente hemos manifestado nuestro rechazo total a esto, ¿no? El haber negado de que los jóvenes están conduciendo este momento de la historia, el haberlos tildado de rojetes, el haberlos tildado de violentistas, el querer llevarlos condicionados a una mesa de diálogo con los verdugos del pueblo, el querer que el pueblo se siente a dialogar con los responsables de la corrupción, del hambre, de la miseria, del entreguismo, del saqueo de nuestro país, es un error garrafal que al alcalde de Patás no le va a alcanzar toda su vida para resarcir. Por eso es que, más allá de lo que diga el alcalde, el camino está trazado. Más allá de cualquier argucia que este usurpador de Jerí haya querido utilizar invitándole café al alcalde en Palacio de Gobierno para desarmar esta convocatoria, no le va a dar resultado. Creo que el pueblo está convencido que el camino del triunfo y la victoria es la lucha y la movilización, y no hay que dar ni un paso atrás. Usted, doctor, sobre eso, sobre el mismo tema. Sí, lo mismo. Manifestar que los próximos días la juventud, el pueblo en general, tiene que darse cita a las calles, a seguir protestando, sin miedo. La derecha peruana, el neoliberalismo, se ha esmerado por vendar los ojos de la juventud, por callarles la boca y también por inculcarles el miedo, el temor. Pero ahora nos alegra que a pesar de todo ello, la juventud se va incorporando, va tomando conciencia, va protagonizando, como debe ser siempre el rol de la juventud, con la emoción que los caracteriza. Así que adultos, jóvenes, hombres, mujeres, tenemos una tarea ineludible los próximos días, el día 15, y las semanas que vienen y los meses que vienen, para darle al país un destino diferente. Se viene el desafío del 2026 y en la lucha que se tiene por la libertad y la restitución del presidente Pedro Castillo, también el 2026 será el desafío y la victoria del pueblo en la recuperación del gobierno del pueblo. Entonces todo está debidamente concatenado, porque lo que la derecha pretenderá hacer ahora, controlando ya directamente, ya no con su títere Boluarte, sino con uno de sus cuadros, como el señor Jerí, es garantizar que el Estado use los recursos seguramente para darle solvencia a la farsa electoral, porque ya lo han dicho, si no es por las buenas, por las malas, pretenden dirigir los destinos del país bajo este modelo, este sistema económico neoliberal, los próximos 20, 30, 40, quién sabe, 50 años. Eso no lo podemos permitir. Por eso es que toda esta lucha social, por supuesto, tiene un desenlace político. Tiene un desenlace político para que el pueblo recupere el gobierno y pueda conducir los destinos del Estado peruano en favor de las grandes mayorías. Doctor, ahora entramos a este juicio histórico, ¿no? El juicio por el delito de rebelión. Bueno, ahora está también el delito de conspiración. ¿Cómo va este proceso? Ustedes, los voceros oficiales de Pedro Castillo, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado ahora, no? Hay un nuevo delito. ¿Cómo nos comenta ese caso? Bueno, a todos nos consta, porque eso se ha difundido, que el Ministerio Público ha acusado al presidente Pedro Castillo y ha acusado también a otros por el delito de rebelión, por abuso de autoridad, en este caso al presidente Pedro Castillo, y también por grave perturbación de la tranquilidad pública. Y ha decidido prescindir del tema de la conspiración. Sin embargo, después de la actitud heroica, valiente, que el presidente viene protagonizando en este juicio oral,
sin un abogado de su elección y no aceptando al abogado de la defensa pública y él mismo defendiéndose política y a veces incluso jurídicamente contra el Ministerio Público, contra esta sala penal compuesto por jueces provisionales, entonces ahora vemos cómo este presidente viene demostrándonos valientemente que el Ministerio Público no ha podido levantar, no ha podido sustentar una sola prueba del delito de rebelión, que no es otra cosa sino el alzamiento en armas. El presidente Pedro Castillo ha desbaratado eso, él personalmente, sin ser abogado, siendo un político y líder del pueblo. Y ante esta evidencia totalmente innegable, porque incluso hasta abogados entendidos en la materia fuera del juicio oral han reconocido que es imposible, es insulso sostener que ha habido un alzamiento en armas, es decir, imposible, no ha habido rebelión, lo dicen incluso tratadistas, penalistas internacionales. Ahora, esta sala penal que tiene un direccionamiento político, que no está juzgando jurídicamente, que está juzgando políticamente al presidente Pedro Castillo, ahora decide decide desvincularse de esa acusación penal para ahora abrir la posibilidad de que pueda también emitirse una condena, y eso es lo más probable, por un supuesto delito de conspiración. Eso es grave. Es decir, ahora ya no necesitarían prueba del alzamiento en armas. Supuestamente solo necesitarían pruebas del acuerdo, entre comillas, para la rebelión. Pero felizmente el propio presidente Pedro Castillo y los abogados de la defensa técnica de todos los coacusados están haciendo una defensa heroica, que quedará escrito pues en los libros de la historia. Pero ya todos sabemos, el presidente lo ha dicho, ya tienen preparada su sentencia, solamente falta ponerle la fecha. Pero esta es una lucha dura, larga, y conocedores de que ya existe esa voluntad del Estado, de los que manejan el Estado peruano, de condenarlo, incluso para que no pueda ser candidato en las elecciones del 2026, y en paralelo también una serie de pedidos de inhabilitación a través del Congreso. Bueno, es una lucha tenaz. Y si entonces la justicia peruana, politizada e instrumentalizada, no le da la libertad y lo condena, será el pueblo que lo liberará. El pueblo que luche en las calles, pero que también con su voto decidirá los destinos del país y consecuentemente la liberación del presidente Pedro Castillo, porque el próximo gobierno, en el caso que él sea condenado por esta justicia instrumentalizada en el Perú, bueno, tendrá el próximo gobierno esa tarea, entre otras, por supuesto, entre otras muy importantísimas, como es el tema de la Asamblea Constituyente por una nueva Constitución, también liberar al presidente para que luego él pueda desarrollar sus actividades políticas, por supuesto, la dirección, la conducción del país, los años que vienen por delante. En ese mismo sentido, doctor, complementa, ¿no? Claro, en ese mismo sentido. Bueno, nosotros estamos totalmente seguros que el compañero presidente, en estas más de 60 audiencias en un juicio oral montado para desvirtuar la imagen de un presidente que viene del pueblo, montado para desmoralizar la expectativa popular y montado para desaparecer a quienes se oponen frontalmente a que el Perú sea saqueado y secuestrado por los grupos de poder económico, ha podido demostrar, primero, que está frente a un juicio que no tiene carácter jurídico, sino que, al contrario, tiene todo el carácter de una persecución y ajusticiamiento político. En segundo lugar, el presidente ha demostrado la verdadera intención de esta sala provisional, que es condenarlo sí o sí, sin ninguna prueba, para satisfacer el mandato y los intereses de quienes gobiernan de facto el Perú y de quienes usufructan de nuestras riquezas. Recordemos que en el gobierno del presidente Pedro Castillo se empezaron a cobrar las deudas millonarias que las empresas le tienen al Estado peruano y que se inició el proceso de revisión de los contratos ley que expropian o que privatizan, ¿no?, los sectores estratégicos de la economía nacional. Pero recordemos también que el principal propósito del gobierno del pueblo
fue instalar una asamblea constituyente para hacer entre todos una nueva constitución, una primera constitución hecha por el pueblo y para el pueblo. Frente a este avance de la democracia, de la representación del pueblo, los que siempre han usufructuado del poder económico hicieron lo que hicieron, conspiraron contra el gobierno. Recordemos el número de vacancias, recordemos la presión mediática incesante cada día, recordemos la posición del Ministerio Público con Patricia Benavides denunciándolo sin ninguna prueba, recordemos la posición de las bancadas de mayoría fujimorista y de derecha, todo el acoso político que se cernía sobre el presidente. Sin embargo, este juicio oral ha servido para que todos los peruanos entendamos de qué manera, como decíamos hace rato, la doble moral, el doble rasero y el doble discurso puede destruir un gobierno elegido por el pueblo o puede interrumpir el mandato popular. Y este juicio oral para nosotros ha significado, y para todos los peruanos y también para los que nos ven en el mundo entero, cómo el presidente ha desnudado la miseria de un sistema de justicia arrodillado al poder económico y cómplice del poder político producto del golpe de Estado. Este juicio oral, sin lugar a dudas, no tiene parangón, no tiene comparación con ningún otro escenario político ni jurídico en el Perú. Lo que quisieron hacer con el presidente Pedro Castillo, vacarlo, secuestrarlo, invisibilizarlo, es decir, desaparecer su imagen del escenario político en el Perú, al contrario, desde el juicio oral el presidente, con inteligencia política, con coraje, con lealtad con el pueblo, ha logrado revertir esa imagen que falsamente querían cernir sobre él los medios de comunicación que son patrocinados por los grupos de poder y por la corrupción. Y ahora tenemos un juicio oral que tiene la mayor expectativa en la historia del Perú, más que todos los canales y programas basura que emite esta prensa basura, para distraer, para distorsionar al pueblo. El juicio oral tiene muchos más seguidores que cualquier programa de la prensa de la derecha, porque hemos entendido, y han entendido los peruanos, que allá en ese juicio oral hay un protagonista que dice la verdad y que se enfrenta a todo un aparato político, judicial, policial, militar y económico que no puede con la valentía y con la sagacidad con la que el presidente está enfrentando este proceso injusto en su contra. Pero también nos abre una posibilidad, porque estamos a poquísimos meses de enfrentar un nuevo proceso electoral. Y en este juicio electoral el compañero presidente ha llamado a cerrar filas a favor de la democracia, a favor del Estado de Derecho y a rechazar a todo tipo de usurpación y de continuismo de estos gobiernos golpistas. Y creo que el pueblo ha entendido recién, y por eso el resultado del 0% de aprobación del Ejecutivo, del 0% de aprobación del Legislativo y del 0% del sistema de justicia, de aprobación del sistema de justicia, y porque el presidente desde Barbadillo, desde las audiencias del juicio oral, ha sabido enseñar con el ejemplo cómo se defiende el país a costas de la libertad, del sacrificio, de el acoso permanente sobre su nombre y sobre su familia, mantenerse de pie, mantenerse erguido, mantenerse íntegro, pero sobre todo mantenerse optimista en que el pueblo en todas sus expresiones siga defendiendo al Perú desde todos los rincones. En ese sentido, queremos dirigirnos a todos los peruanos, porque si queremos ver el lado real de la lucha política, social, jurídica en el Perú, ahí está en cada audiencia que el compañero se enfrenta con los esbirros del poder, con esta sala de jueces provisionales, con los representantes de un ministerio público que ya no tiene nada que enseñar, y con los representantes de una Procuraduría General de la República que también está arrodillada a los intereses mafiosos y corruptos de quienes no quisieran que Pedro Castillo aparezca en ningún escenario político. Pero lamentablemente para ellos y felizmente para nosotros, el compañero presidente tiene un camino político para rato, y estamos seguros que en este proceso del 2026 aparecerá con el número 1 en la lista de senadores, en la alianza política Juntos con el Pueblo al que él representa, él lidera y dirige. Y entonces ahí veremos el verdadero respaldo al presidente del pueblo, pero también veremos con mucha satisfacción el nivel de rechazo
al fujimorismo, a la derecha y a ese centro totalmente mafioso y a la falsa izquierda, cómo a través del voto y las ánforas se les dice no para siempre, porque esa casta política es la que le ha hecho y le seguirá haciendo daño al país si es que nosotros permitamos que siquiera pasen la valla. Ya sabemos todos los peruanos, ni el fujimorismo, ni Renovación Popular, ni Avanza País, ni APP, ni Somos Perú, ni Podemos, ni Perú Libre, ni Nuevo Perú con su falsa izquierda pueden siquiera intentar pasar la valla, porque el respaldo popular está y estará siempre del lado del hombre que jamás se arrodilló ni negoció con las empresas transnacionales ni con el poder fáctico en el Perú, y por eso está ahora secuestrado. No importa hasta cuándo, pero estamos totalmente seguros que en el gobierno del pueblo que empezará el 2026 hacia adelante, la libertad y su restitución están totalmente garantizadas. Tenemos dos preguntas. Uno es en relación al pronunciamiento de distintos presidentes, en este caso de México. Claudia Sheinbaum se ha pronunciado caso del presidente Pedro Castillo, también sobre la partida, digamos, de Dina Boluarte, y también el presidente Gustavo Petro. Pero por otro lado, los peruanos se preguntan qué le espera a Dina Boluarte. Bueno, ojalá hubiera pues en el Perú una justicia independiente, una justicia imparcial, pero resulta que todo el sistema de justicia está controlado políticamente. Así podemos citar a la Junta Nacional de Justicia, al Tribunal Constitucional, Procuraduría, Contraloría y, por qué no, con mayor razón, Ministerio Público, Poder Judicial, etc. Entonces, debería la señora usurpadora, vacada, defenestrada por sus titiriteros, la señora Boluarte, debería de ser juzgada y debería de pagar sus delitos que ha tenido, principalmente el de asesinato, estos crímenes contra la población, a quienes se les trató como si estuviéramos en una guerra y se les trató de terroristas y se permitió que el ejército salga a aniquilarlos, tratándolos como terroristas. Debería de la señora de pagar su culpa en una cárcel, no solo por este delito, sino por otros más. Pero reiteramos de que teniendo una justicia que persigue a opositores políticos y protege a sus allegados, bueno, por lo menos hasta ahora así ha sido protegida Dina Boluarte. Tal vez, como ahora ha sido desechada ya, tal vez haya algún atisbo por allí de trato imparcial para ella. Ojalá que lo hubiera, pero creo que el pueblo unánimemente está pidiendo justicia, especialmente para las familias de las víctimas de la masacre. Eso es lo que esperamos y para eso tenemos que seguir luchando. Y cuánta razón tuvo el presidente Pedro Castillo, cuánta razón, no solo cuando en el discurso político del 7 de diciembre del 22 dijo que se cierre el Congreso, no solo cuando habló de una nueva constitución, sino también cuando habló de la reestructuración del sistema de justicia. ¿Cuánta razón tuvo? Ahora más que aquel día, porque desde entonces ahora las cosas están peor. Entonces también debe ser tarea de los sectores populares, democráticos, en su momento, por supuesto, corregir y darle el verdadero rol al sistema de justicia, como en otros países, como en México, por ejemplo, que ya se eligen democráticamente a los jueces, a los magistrados. Ojalá que eso sea así. Ahora, respecto al tema de los pronunciamientos que especialmente la presidenta de México y el presidente de Colombia siguen teniendo para con el presidente Pedro Castillo, reconociéndolo a él como el verdadero presidente y solidarizándose con su lucha y pidiendo su restitución y su libertad. Bueno, las muestras de agradecimiento que ha hecho público el presidente, ahí están, para que todo el mundo vea de que efectivamente hay países hermanos y líderes de esos países hermanos que han decidido, incluso peleándose con la derecha ya a nivel mundial, respaldar en este caso a un presidente que no ha defraudado al país. Entonces el presidente está agradecido y lo que nos queda a nosotros como voceros es reiterar, extender, hacer multiplicar, ¿no?,
ese agradecimiento a todos a quienes podemos llegar. Sí, definitivamente el destino de la señora Boluarte, ahora vacada entre comillas, tendría que analizarse en un devenir de sucesos que ella misma ha provocado. El haber conspirado, siendo ella parte del gobierno de Pedro Castillo, para derrocar y dar un golpe de Estado a Pedro Castillo, es un delito constitucional que también tiene responsabilidades penales. El haber ordenado desde Palacio de Gobierno la represión hasta matar al pueblo, que con derecho protestaba, un derecho constitucional, protestaba pidiendo la libertad y la restitución del presidente Pedro Castillo, pidiendo el retorno de la democracia, es un delito totalmente probado que debe tener consecuencias penales definitivamente. El haber traficado con los presupuestos del Estado, con gobernadores regionales a cambio de joyas solo para satisfacer su frivolidad y sus banalidades, debe tener una consecuencia constitucional y penal. El haber blindado a sus ministros comprometidos con actos de corrupción, comprometidos con organizaciones criminales, comprometidos con racismo y con discriminación social, tiene que tener un costo político y penal. El seguir protegiendo, o al haber protegido hasta el último día de su mandato de facto, a su hermano, que claramente ha sido demostrado, dirigía una organización criminal en donde se negociaban los puestos del Estado para proteger y sostener al gobierno de facto de Dina Boluarte, tiene que tener consecuencias políticas, pero sobre todo consecuencias penales. El haber escondido y el haber traficado con el Estado, el haber concesionado, el haber permitido el saqueo, la promulgación de leyes para promover el crimen organizado y blindarlos, también tiene que tener un costo penal. El haberse comprometido con políticos delincuentes para protegerlos y blindarlos para que no den la cara a la ley, también tiene que tener un costo político y penal. Por tanto, el destino de la señora Boluarte, pasando por acusaciones constitucionales de carácter político, tiene que recaer en los procesos de investigación que ya tiene, porque algunos fiscales con coraje se los han iniciado y que ahora dejó de usurpar el poder en Palacio de Gobierno, tienen que continuar, pero tiene que ser procesada y sancionada. Tiene que terminar en la cárcel porque es a donde ella pertenece por todo el historial de delitos que ha cometido esta señora. Y eso lo sabe todo el pueblo, no es parte de ninguna demagogia, no es especulación. Están la investigación del Ministerio Público, está la investigación de los medios de comunicación, están las pruebas en donde no se puede esconder más de 50 víctimas producto de su dictadura. Por tanto, creo que la verdad es aquí igual que en cualquier parte de América Latina, y por eso es que los hermanos presidentes, Andrés Manuel López Obrador en su momento, el hermano presidente Gustavo Petro, ahora la compañera Claudia Sheinbaum, Lula y todos los presidentes vinculados a gobiernos democráticos se han pronunciado, primero solidarizándose con el compañero presidente por este proceso injusto de su vacancia y su secuestro, pero también se han pronunciado en contra de aquellos que han instrumentalizado la justicia para interrumpir un gobierno democrático y para someter totalmente irregular a un presidente sin ninguna prueba. Ustedes han seguido todos los días este juicio y ustedes saben que en 3 años de investigación no hay ninguna sola prueba que impute al presidente, ni siquiera que dé un indicio ni de corrupción, ni de conspiración, y menos de rebelión. Por lo tanto, tenemos un presidente secuestrado a cuya voz han acudido los hermanos presidentes de América Latina y a quienes nosotros agradecemos profundamente, porque ese debe ser el espíritu patriótico y democrático que aquí en el Perú se le ha negado al presidente. Que aquí en el Perú los que debieron levantar a voz han hablado a media voz o nunca han hablado. Y que aquí en el Perú
el respaldo que se ha concentrado a favor del presidente ha sido el respaldo popular. Y por eso es que nuestra voz, desde la práctica internacional de la democracia que queremos para todos los países de América Latina, saludamos, reconocemos y devolvemos también el abrazo y la solidaridad para que en Colombia, para que en México, para que en Brasil y en todos los países de América Latina sigan forjándose gobiernos desde la mirada patriótica, popular y democrática, como son los países a los que representan los hermanos que han hecho llegar el saludo al compañero presidente Pedro Castillo. Doctor, ya ingresando en la recta final, quisiéramos saber, como recalco, si nos podría decir lo que el presidente Pedro Castillo ha mencionado en pleno juicio, en donde dijo que había conversado con el presidente de Venezuela, ¿no?, para que se pueda llevar a estos delincuentes que estaban capturados acá y que el Congreso de la República les había impedido o les había negado algo. Sobre eso, ¿qué podría recalcar para que la población ahora que va a manifestarse pueda tener más noción de esto, ¿no? Sí, en el único viaje que le permitieron hacer al presidente en la jornada de la ONU, me parece, sí, o de la OEA, en un entremés entre las audiencias, el compañero presidente se entrevista con el presidente Maduro, presidente de la hermana República de Venezuela, y se reúnen con el propósito de tratar justamente el tema de la migración venezolana al Perú respecto a los problemas que se estaban generando en nuestro país, ¿no? Hubo un acuerdo en el que el presidente Maduro se responsabilizó y se comprometió a solicitar el retorno de sus conciudadanos a su país. Y el compromiso del compañero presidente fue facilitar ese proceso. Pero como ustedes sabrán, todo este proceso tenía que pasar por la aprobación del Congreso de la República. Lamentablemente, un Congreso de mayoría fujimorista que ha terminado utilizando la migración de los hermanos de Venezuela como un pretexto para sobredimensionar la inseguridad ciudadana y culpar a los opositores de esto, con sus satélites ahí de la derecha, se opusieron a que este procedimiento que sanamente, patrióticamente, hablaron dos presidentes de la República, tanto el presidente de Venezuela como nuestro presidente Pedro Castillo. Como vemos, la intención del presidente Pedro Castillo siempre fue ir por el lado de la paz y de la democracia, sin agredir a ningún país ni a ningún presidente, porque desde la mirada del presidente y desde la nuestra, respetamos la soberanía de todos los pueblos, no intervenimos en la forma como administran sus pueblos, pero sí desde nuestra mirada como patriotas en el Perú y en afán también de cautelar la seguridad de nuestro país, el presidente intentó darle solución a este problema de la migración totalmente desmedida, sin control, que se venía dando en ese tiempo. Y como hemos visto en los años subsiguientes, promovido por el APRA, por Fuerza Popular y por todos los grupos de poder económico. Ahora es un problema casi incontrolable, pero no decimos que no se pueda resolver, se puede resolver. Cuando dos presidentes democráticamente pueden resolver un problema, se tiene que hacer. Y desde ya ratificamos que el espíritu democrático del presidente Pedro Castillo insiste en que el problema de la migración no se puede ver desde una mirada punitiva, ni se puede sentenciar a nadie sin tener una prueba, sino que se tiene que resolver en el más alto nivel, en el que los países y sus gobernantes tomen decisiones correctas frente a la realidad que estamos viviendo ahora en el Perú. Ojalá que en algún momento, y estamos seguros que cuando retornemos en el gobierno del pueblo en 2026, este proceso será de la forma más democrática posible y no permitiremos la intromisión de ningún imperio para decirnos qué es lo que tenemos que hacer en nuestro país con nuestras políticas migratorias. Igual que hizo Petro, pechando a Trump, igual que hizo Claudia Sheinbaum, pechándolo a Trump, y no permitiendo ningún trato racista contra su pueblo. De esa forma es la que nosotros pretendemos tratar este proceso de la migración que se da en toda América Latina, porque también hay muchos hermanos peruanos que están en otros países y hay que no nos gustaría que los traten de la forma como Trump ha querido tratar a los mexicanos, a los colombianos y en todo caso, cómo nos trata a toda Latinoamérica. Para nosotros el respeto a la ciudadanía latinoamericana está vigente, pero siempre de acuerdo entre los países partes. Y creo que
En el Perú tenemos y hemos tenido un gobierno del pueblo y vamos a volver a tener un gobierno del pueblo en donde retomaremos este proceso de la migración dentro del marco democrático y de respeto a la hermandad latinoamericana que nos caracteriza como pueblo y como representantes de una corriente política a la que el compañero presidente corresponde. Palabras finales, doctor. A ver, las palabras finales de esta entrevista van en el sentido de dar ánimo a nuestro querido pueblo, porque eso es lo que nos ha encargado el presidente, transmitir toda su energía, su entusiasmo, y en todo caso tomar como referencia cómo un hombre secuestrado, encerrado, privado de su libertad, viene luchando valientemente, expresando en el juicio oral el sentimiento del pueblo. Entonces, él hace llegar ese entusiasmo para con el pueblo a quien lidera social y políticamente, para salir a las calles a luchar por la justicia social, por un nuevo gobierno, por recuperar la democracia, el Estado de Derecho, por la restitución del gobierno del pueblo, por la libertad del presidente, por una nueva constitución. Ahí están los 6 puntos programáticos que el presidente hizo público aquel 10 de junio de este año, cuando convocó a la gran unidad política para hacer frente a las elecciones del 2026, y allí resalta entre ellos, por ejemplo, la Asamblea Constituyente para hacer una nueva constitución. De tal manera que las palabras son: ánimo, hay que luchar, no hay que tener miedo. El que tiene miedo no va a poder luchar, no va a tener la libertad para poder expresar todo su resentimiento contra esta injusticia. Entonces, invocar al pueblo, perder el miedo, salir a luchar y no dejarse sorprender por sujetos, por esas personas que trafican con las expectativas del pueblo para en un momento determinado aparecer como que están hablando por el pueblo, pero al final resulta que se alían vergonzosamente, como acabamos de ver, respecto al tema del alcalde de Patás, y ponerse del lado de la derecha, del lado de los asesinos. Vamos a luchar, hay que salir a las calles. Lo del día 15 debe ser un éxito popular. Sí, bueno, traducimos el mensaje del compañero presidente en 3 puntos fundamentales. Unidad para la lucha social, hay que movilizarnos todos los pueblos, todas las generaciones, todos los gremios, sindicatos, todas las organizaciones comunales, campesinas, pueblos originarios, pueblos amazónicos. La lucha social es la base y el camino de la victoria, pero también traducimos este llamamiento a la unidad para continuar con la lucha política, primero para desenmascarar al fujimorismo, a la derecha y a esos satélites mafiosos que acompañan ahora este gobierno de facto, y hacer valer los derechos del pueblo, pero finalmente también traducimos este llamamiento a la lucha electoral. El 2026 tiene que volver a triunfar el pueblo, tenemos que recuperar el gobierno del pueblo, y para ello el llamado a todos los hombres y mujeres del Perú a mirar el camino correcto de la victoria electoral, que está del lado del compañero Pedro Castillo y de esta alianza política que está dirigiendo desde Barbadillo, la alianza política Juntos con el Pueblo, que traduce también la expectativa nacional a favor de nuestro país, de su soberanía y del futuro que todos queremos tener. Bueno, finalmente queremos aprovechar para expresar a nombre del presidente Pedro Castillo Terrones su solidaridad, su pésame, su sentido pésame a la familia, a los amigos, a todos los seguidores del quien en vida fue Wilmer Domínguez, director del programa Inti Noticias, que recientemente ha fallecido. Esperamos que su ejemplo sea seguido. El presidente ya ha hecho público un pronunciamiento agradeciendo la defensa que él tenazmente hizo, Wilmer Domínguez, del gobierno del pueblo, y luego del 7 de diciembre del 22, también la defensa de la libertad y de la restitución del presidente Pedro Castillo. Así que nuestro abrazo solidario, nuestro agradecimiento por haber tenido una vida digna y una despedida muy honorable, muy digna también, porque lo hemos escuchado afrontar con mucha valentía, con mucha dignidad sus últimos días, sus últimas horas, pidiendo al pueblo a continuar en la lucha.
Eso es lo que podemos decir.